La protegida del duque, capítulo 2. Sophie se despertó a la mañana siguiente, preguntándose dónde estaba. Aquello era mucho más suntuoso que su habitación de Nápoles. Se incorporó y miró a su alrededor. El sol brillaba a través de las cortinas y pudo distinguir los muebles sólidos. Además de la enorme cama, había un lavabo, un armario, un tocador, otra mesa pequeña junto a la ventana flanqueada por 2 sillas y un par de aparadores junto a la chimenea. El reloj que había sobre la repisa indicaba que eran las 10:30. No había dormido hasta tan tarde en años. Salió de la cama, caminó sobre la alfombra y descorrió las cortinas, descubriendo una calle llena de gente. No era Nápoles, no era París, era Londres. De pronto lo recordó todo: el largo y agotador viaje por tierra y mar, el lento progreso tras la comitiva del regente, con la cual se había encontrado tan solo 1 hora después de salir de Dover. El regente era muy presumido o muy testarudo, pues había insistido en detenerse a saludar a su gente. Incluso aunque solo hubiera media docena en una esquina, cada vez que se paraban llamaban la atención el ayudante montado a caballo, dando órdenes a la gente para que se apartaran del carruaje real, atento ante cualquier problema, haciendo todo lo posible por mantener el orden. Sophie se preguntaba cuál sería su nombre y si tendría un título, decidiendo finalmente que, como poco, sería Lord. En su imaginación lo llamaba Lord Ubicuo, pues parecía estar en todas partes. Sin duda, si algo salía mal, sería él quien tendría que dar explicaciones. Controlaba su caballo con gran maestría. Era educado y un poco frío con la gente a su alrededor, sonriendo siempre que hablaba con el regente y su invitado. En ningún momento había mostrado señales de impaciencia, pero Sophie sentía que estaba allí, oculta cuidadosamente. Se notaba en el modo en que actuaba, con pequeños gestos, arqueando la ceja en dirección al capitán Sommer, cada vez que el regente insistía en detenerse. En una ocasión, Su Alteza se había dirigido a un chiquillo que jugaba en la calle y le había dado un pequeño objeto. Aunque el niño no parecía tener idea de qué hacer con ello, Lord Ubicuo se había agachado sobre su caballo y había susurrado algo, haciendo que el chico se riera y saliera corriendo con su premio. No había habido forma de adelantar a la comitiva real, de modo que Lord Mayor le había ordenado al chofer, contratado en Dover, que se mantuviera bien atrás. Y Sophie había podido mirar a su alrededor. El campo estaba verde y el sol era agradable en comparación con el calor sofocante de Nápoles. Había gente trabajando en los caminos sin parar. En los prados el ganado pastaba y los corderos corrían detrás de sus madres, balando para llamar la atención. Recordó que aquello era Inglaterra, la Inglaterra que su madre había anhelado durante todos los años del exilio. ¿Sería esa la razón por la que sentía que había vuelto a casa? Cuando llegaron, Londres estaba llena de gente, como París. Los ricos y los pobres se mezclaban entre sí. Los carruajes se peleaban con los carros por el espacio y el ruido era ensordecedor. Ruedas chirriantes, bocinas, caballos y voces algunas muy estridentes. Cuando la multitud vio quién saludaba desde el carruaje real,
se mostró abiertamente hostil. Sophie oyó a un joven gritar: ¿Dónde está su esposa? Aquello fue repetido por los demás hasta que se convirtió en un coro. ¿Qué quieren decir?, le preguntó a Lord Mayor. Oh, se refieren a la princesa de Gales, dijo él. Ella es mucho más popular que su marido, que intenta por todos los medios fingir que no existe. A la gente, sin embargo, le gusta recordársela a cada instante. Sus caminos se separaron tras cruzar el río, y el carruaje de Lord Mayor, se dirigió hacia la calle Holter, donde los sirvientes llevaban horas esperándolos. Era extremadamente tarde. La cena se había echado a perder y tuvieron que apañársela con cosas frías antes de irse a la cama. Y ahora era por la mañana, el primer día de su nueva vida, y tendría que aprovechar al máximo todo lo que ocurriese. Hasta que no hubiera visitado al duque, no podía hacer planes, y conocerlo era algo que le daba mucho miedo. Se vistió apresuradamente y bajó a desayunar, encontrando a Lady Mayor enfrancada en la lectura del periódico, que informaba de la llegada del rey de Francia, así como de otras noticias. ¿Cómo has dormido, querida?, le preguntó al verla. Como un tronco, contestó Sophie. Estaba agotada. No me extraña. ¿Nos quedamos en casa y descansamos hoy? Ya habrá tiempo mañana de hacer visitas si estás demasiado fatigada. Sophie estuvo sentada. Sería fácil aprovecharse de la generosidad de Lady Mayor y no hacer nada, pero su circunstancia y su sentido del juego limpio no se lo permitirían. A no ser que tenga otros planes, creo que primero debería ir a visitar la casa Beaufort, dijo. He estado pensándolo. Si el duque no está, puedo asegurarme de que esté en Darcy Park. ¿No crees que deberías comprarte un vestido nuevo antes de presentarte?, sugirió Lady Mayor. Sophie observó el vestido de muselina de color lila que había sacado de su baúl. Era muy sencillo e infantil, con lazos y mangas abombadas. ¿Crees que debería ir de luto? ¿Tú lo crees?, respondió Lady Mayor. No, lloré a mamá y lloré al hombre que una vez fue mi padre, pero eso fue hace 3 años, y curiosamente la última palabra que me dijo mi padre fueron: no llores por mí, no lo merezco. Entonces el color lila está bien, salvo que el vestido es muy sencillo. Las cosas sencillas no pasan de moda tan rápido y no puedo permitirme comprar algo solo porque cambie de la moda. Sin duda tienes razón, dijo Lady Mayor. Pediré al carruaje para el mediodía. Sophie estaba temblando por los nervios cuando el carruaje se detuvo a la casa de la calle South Outlet, y fue la mano de Lady Mayor bajo su codo la que evitó que saliera huyendo. Se hizo a sí misma que estaba siendo demasiado infantil. No había nada que tener. Era la hija de su madre, y ella siempre le había dicho que estuviera orgullosa, que levantara la cabeza y que mirase al mundo a los ojos. Y eso era lo que haría. Si el duque de Beaufort la rechazaba, que así fuera. Lady Mayor y la señorita Langford, dijo Lady Mayor, entregándole al lacayo su tarjeta. Deseamos hablar con el duque de un asunto personal. Veré si el duque puede recibirla, milady, dijo él pomposamente. Por favor, siéntense. La condujo a una fila de sillas junto a una pared y desapareció por un pasillo.
Lady Mayer se sentó, pero Sophie no podía estarse quieta y comenzó a mirar a su alrededor. Había una enorme escalera en mitad del vestíbulo que se dividía en un descansillo intermedio antes de seguir ascendiendo hacia una galería llena de cuadros. A cada lado de la escalera, el vestíbulo estaba lleno de puertas, todas cerradas. El lacayo se había metido en una de ellas. «Deseo que no hubiéramos venido», dijo Sophie. «Tranquila, querida. Estoy aquí contigo y haré las presentaciones». El lacayo regresó, dejando la puerta entreabierta tras él. «Por aquí, mi ladies, si tienen la bondad». Lo siguieron y esperaron mientras lo anunciaban. Su señoría Lady Mayer y la señorita Langford. Entonces se echó a un lado para que pudieran entrar a la habitación. Un segundo después, Sophie se quedó con la boca abierta, porque el hombre que estaba mirando no era el duque de 60 años que había esperado, sino el joven jinete al que había denominado Lord Ubiquo, elegante con un finísimo abrigo verde oscuro y pantalones de color crema. Y él parecía tan sorprendido como ella. «Dios mío», murmuró él. Antes de que Sophie pudiera abrir la boca, Lady Mayer dijo: «¿Su señoría?» Era una pregunta, no un saludo. «A su servicio, milady», dijo él, haciendo una reverencia. «Le presento a la señorita Sophie Langford», dijo Lady Mayer. «Creo que le estaba esperando». Le dio un leve codazo a Sophie porque la chica parecía haber olvidado las cortesías básicas. Sophie dejó de contemplar embobada al hombre que había ocupado su mente en las últimas 24 horas e hizo una reverencia. «Su señoría». Jane, que había estado esperando a una niña, se encontró frente a una mujer adulta, una mujer que ya había visto antes, aunque no podía recordar dónde ni cuándo. No era de extrañar, pues no era nada especial. Su vestido era tan simple que podía haber pertenecido a alguna de sus doncellas. Llevaba un sombrero espantoso que le tapaba casi toda la cara y el pelo, pero tenía una buena figura. «Me temo que estoy en desventaja», dijo él. «¿Cómo?», respondió Sophie. «¿No recibió mi carta?» «Recibí una carta de Italia, sí, pero no esperaba que su remitente apareciese en mi puerta al día siguiente». «La culpa es mía», dijo Lady Mayer. «Lord Mayer y yo regresábamos a Inglaterra. Como la pobre Sophie no tenía nadie que la acompañara, me encargué de traerla ante usted. Me temo que no era posible esperar a que llegara su respuesta». Ahí era cuando las había visto, en Dover, tratando de entrar al hotel en el que el regente y el rey de Francia estaban tomando sus bebidas, y las había vuelto a ver más tarde, siguiendo a la comitiva. Obsesionado por la seguridad, temía que pudieran ser un peligro y había estado vigilando su carruaje hasta que se habían separado en el río. «Y ahora que están aquí, ¿qué esperan que haga?» «Nada», dijo Sophie. «Ha sido un error venir aquí. Si esperaba que me desviviese por proporcionarle un hogar, entonces siento decepcionarla». «Mi decepción no tiene nada que ver con eso», dijo Sophie. «Me decepciono por haber pensado que trataba con un caballero». Sophie no tenía idea de qué le había hecho decir eso.
aunque tal vez fuera el evidente gesto de desprecio en su cara, o el hecho de que ni siquiera les hubiera ofrecido algo de beber. Jane no había conocido a nadie que se atreviera a contestarle de ese modo, y, por un momento, quedó desconcertado y luego intrigado. Bajo aquel vestido aburrido latía un corazón de fuego. De gracia que soy lo suficientemente caballero como para no albergar una idea tan ridícula. Lady Mayer le puso una mano en el brazo a Sophie para evitar que contestara. «Su señoría», dijo, «no teníamos idea. Asumimos». Sophie pensó que... ¿Qué pensó la señorita Langford? «Que era usted viejo», resopló Sophie. «¿Viejo?», exclamó él riéndose. «Tengo 34 años». «Ya lo veo», añadió ella. «Pero mi madre me dijo que el tercer duque había muerto y que su hermano pequeño había heredado el título, de modo que di por hecho que...». «Es un error dar por hecho las cosas», dijo Jane, recordando cómo él mismo había dado por hecho que Sophie sería una niña. Si se hubiera parado a pensarlo, se habría dado cuenta de que era poco probable. Su tío, el abuelo de ella, había sido un segundo mayor de los hermanos del tercer duque y habría heredado si no hubiera muerto primero. Todo habría sido diferente para la mujer que tenía enfrente. Su madre habría sido la hija de un duque y ella no iría vestida con semejante atuendo. El hermano que mencionaba era mi padre. El cuarto duque murió el año pasado y yo heredé el título. ¿Y eso cambia algo? Él me había recibido mejor. «Lo siento», dijo él. «No hemos comenzado con buen pie. Empecemos de nuevo, por favor. Siéntese. Haré que traigan algo de beber. Té o quizá rata fría». Se dio la vuelta e hizo sonar la campana que había sobre la chimenea. Apareció el lacayo y después de que las mujeres expresaran su deseo de tomar té, se le ordenó que llevase la bandeja, así como algunos pasteles. Si hubiera sabido que venían hoy, le habría pedido a mi hermana, Lady Hurley, que estuviera presente para ser de anfitriona. «¿No está casado?», preguntó Lady Mayer, tras sentarse en uno de los sofás, con Sophie junto a ella. «No, soy soltero», contestó él, dirigiéndole una sonrisa a Sophie, para tratar de mitigar su brusquedad inicial. No era propio de él ser mal educado, pero había sido toda una sorpresa verla allí, y en un momento en que tenía tantas cosas en la cabeza, se había mostrado poco agradable. No pensaba cambiar de opinión, pero podría haberlo expresado con más cortesía. «Entiendo», dijo Lady Mayer. «Entonces, ¿cómo es usted soltero? Entendemos que hacerse cargo de una joven soltera no sería una opción, pero ha mencionado a su hermana. ¿Reside aquí?». «No, su casa está en Suffolk, pero cuando está en la ciudad se queda aquí. Ella se encargó de contestar su carta, pero por supuesto eso ya no importa». «¿Y cuál habría sido su respuesta?», preguntó Sophie. «Me habría repudiado argumentando que la familia no aprobó el matrimonio de mis padres y que, como me han criado en el extranjero, no soy apta para que me vea en sociedad». «¿Alguien ha dicho eso?». «El actual Lord Langford», dijo Lady Mayer, «el tío de la señorita Langford».
Oh, había estado a punto de sugerir que recurriese a la familia de su padre, pero obviamente ya lo había hecho y había sido rechazada. Se encontró a sí mismo pensando, pobre niña, y luego sonrió ante semejante tontería. No era una niña y sospechaba que llevaba mucho tiempo sin serlo. No tenía idea de su edad, pero mostraba una madurez que nada tenía que ver con los años. La señorita Langford puede contar conmigo, claro, dijo Lady Mayer, pero no sé cuánto tiempo permanecerá Lord Mayer en Londres. Viaja mucho y yo siempre lo acompaño. Entiendo. Lo entendía perfectamente. La oferta de Lady Mayer era por deber, por caridad, y estaría encantada de tener a alguien que le quitara a la chica de encima. Y la señorita Langford era lo suficientemente lista para darse cuenta de eso. Lady Mayer, dijo Sophie, por favor, no siga. Soy capaz de ganarme la vida y preferiría hacer eso antes que ser objeto de caridad, sobre todo caridad ofrecida de forma tan dudosa. Ganarse la vida, repitió él, ignorando su acusación. ¿Cómo? Tengo educación, puedo enseñar. Ya lo he hecho antes. Podría buscar trabajo en una escuela para chicas o encontrar un puesto como institutriz o dama de compañía. ¿Y qué enseñará? Jane no sabía por qué estaba interrogándola de ese modo. ¿Para ver lo decidida que era o simplemente por molestarla? Lo que se me pida, dijo ella. Leer y escribir, literatura, idioma, hablo francés bien, un poco de alemán y tengo muy buen nivel de italiano. Madre mía, una intelectual. Eso, señor, es mejor que depender de la generosidad o del hombre que está dispuesto a darla y quitarla a su antojo. De pronto, Jane se imaginó cómo sería ser una mujer sola en el mundo. Solo podría trabajar o rogar, incapaz de presentarse en sociedad, incapaz de disfrutar de los eventos sociales que casi todas las jóvenes que conocía daban por hecho, incapaz de conseguir un buen marido. Estaba acostumbrado a damas de la alta sociedad que no hacían nada sin el permiso de sus padres, o a mujeres que la calle que desafiaban las convenciones y que, por tanto, no podían ser recibidas en fiesta. Pero la mujer que tenía delante no era ninguna de esas dos cosas. Deseaba no haber sido tan duro con ella, pero no sabía cómo solucionar la situación. En la calle apareció con la bandeja de té. Lady Harder acaba de regresar, dijo mientras dejaba la bandeja. Me ha pedido que le diga que en cuanto se haya quitado el sombrero, se reunirá con ustedes. Gracias, Colin. El lacayo comenzó a servir el té en las tazas de porcelana y, mientras lo hacía, Sophie miró a su alrededor por primera vez. La habitación era casi en su totalidad de color verde pálido y crema, luminosa y agradable, amueblada al estilo francés. Parecía que la guerra con Francia no cohibía a la gente a la hora de desear cosas bonitas, sin importar de dónde provinieran. No había fuego, pero la chimenea contenía un enorme cuenco con rosas de color blanco, cuyo aroma inundaba la habitación. Un turner colgaba sobre la repisa y en el interior de un aparador podían verse figuritas de porcelana que ella reconocía como italianas y muy caras. Entonces miró al duque y contempló su expresión severa.
Sería difícil llegar a conocerlo. Seguramente se guardaría sus sentimientos. ¿Sería eso por lo que pertenecía a la aristocracia inglesa? ¿O habría otra razón? Como el Lord ubicuo que podía hacer reír a un niño pequeño, se había sentido traída por él. Como el duque de Bedford le resultaba activo y distante. Era casi como si fueran dos personas. Pero ¿acaso no era todo el mundo así? ¿Acaso ella misma no tenía dos caras? La niña perdida y triste a pesar de sus 21 años, y la mujer independiente capaz de hacer frente a cualquier situación. Sophie levantó la cabeza cuando entró otra persona, que solo podía ser Lady Harriet Headley, vestida con un traje de seda de color ámbar. Era ligeramente mayor que el duque. Sus rasgos, aunque parecidos a los de su hermano, eran más suaves y redondeados, y sus ojos no eran del mismo azul frío que los de él, sino de un suave aguamarina. Su pelo era un poco más oscuro y lo llevaba recogido en lo alto de la cabeza. Se acercó con una sonrisa. Harriet, te presento a Lady Mayer y a la señorita Langford, dijo Jane, aliviado al verla. Esta es mi hermana, Lady Harriet. Sophie se levantó junto con Lady Mayer para saludar a la recién llegada. Pero antes de poder hacer una reverencia, Lady Harley le agarró ambas manos y la contempló fijamente. Oh, querida, cuánto me alegro de conocerte. Si hubiera sabido que venías hoy, habría estado en casa para recibirte. Pero no importa, ahora estoy aquí y puedes hablarme de ti. Veo que Colin ha traído té. Se giró hacia el lacayo que estaba junto a la bandeja de té con una taza en la mano. Puedes dejarlo, Colin, yo me encargaré. Luego se dirigió de nuevo a Sophie. Ven y siéntate para que nos conozcamos. Llevó a la chica a otro de los sofás que adornaban la habitación, dejando a Lady Mayer sola en su asiento inicial frente a ella. ¿Cuándo has llegado a Londres? ¿Dónde te alojas? De pronto se detuvo y miró a su hermano. Oh, siéntate, Jane. ¿Qué haces ahí de pie? Jane se sentó en un sillón al otro lado de la chimenea y esperó. Harriet podría encargarse. No hacía falta que él dijera nada más, lo cual era un gran alivio. Era un hombre de mundo, acostumbrado a tratar con todo tipo de gente y situaciones, pero aquella joven le había desconcertado. No tenía idea de qué hacer con ella. Lady Mayer, perdóneme, dijo Harriet, pero quiero saber de Sophie por sus propios labios. Se giró hacia Sophie. No te importa que te llames Sophie, ¿verdad? Mis padres me llamaban Sophie, dijo ella con una sonrisa, y Jane se dio cuenta de que no era simple, sino tímida. No, tímida no, reservada tal vez. Solo era Sophie cuando estaba enfadada. Solo era Sofía cuando estaba enfadada conmigo. Pero nosotros no estamos enfadados contigo, ¿verdad?, dijo Harriet, mirando a su hermano, que asintió con una sonrisa. Entonces Sophie se puso en pie y se encargó de las tazas de té, pasando un plato con pastelito antes de volver a sentarse. Puedes comenzar, querida. Hablemos primero de tus padres.
No los conocimos. Recuerdo que mi padre tenía un hermano mayor llamado Robert. Ese sería tu abuelo, ¿verdad? Eso creo, pero apenas puedo decir nada de él. Creo que no aprobaba a mi padre, así que mi madre no mantuvo la relación con él. Qué triste cuando las familias se separan, dijo Harriet. Crea mucho conflicto y no está bien transmitirlo a las siguientes generaciones. Es justo lo que esperabas que dijera, dijo Lady Mayer. No fue culpa de Sophie. Lord Langford era un... Lady Mayer, por favor, dijo Sophie, odiando que alguien condenara a su padre, aunque estuviera justificado. Muy bien, no diré más. Lady Harley podría sacar sus propias conclusiones. Ya se lo he dicho a su hermano. Harriet miró a Jane, que se encogió de hombros. Parece que la señorita Langford ya había recurrido al actual Lord Langford y ha sido rechazada. ¡Oh, qué horror, Sophie! ¿Por qué no acudiste primero a nosotros? Dios mío, no entiendo cómo alguien puede rechazar a un pariente que está en apuro. No importa, ahora estás aquí y haremos lo posible por ayudarte. Solo necesito un lugar en el cual quedarme hasta que pueda valerme por mí misma, dijo Sophie. Puedo ganarme la vida. La señorita Langford ha expresado su intención de convertirse en institutriz o dama de compañía, le dijo Jane a su hermana. ¿Es eso lo que realmente desea? ¿O lo has dicho de un arranque de independencia?, preguntó Harriet con una sonrisa. Independencia, creo, pero eso no significa que no hablase en serio. No, claro que no. Te admiro por ello. Lo que realmente deseo hacer es escribir un libro, dijo ella. ¿Una novela? No. La historia de nuestros viajes por el continente, los lugares a los que fuimos y la gente a la que conocimos. Mi madre me educó, me enseñó a contemplar los edificios y monumentos, a observar los caracteres y me alentó a escribir sobre ello. Muy inteligente por su parte. Mi madre era muy inteligente. No añadió que la inteligencia de su madre irritaba a su padre. A veces, cuando había bebido, decía que era una intelectual, pero no como un cumplido, sino con el mismo tono de desprecio que había empleado el duque. Su madre le había dicho que a los hombres no les gustaban las mujeres inteligentes, pues eso hacía que se sintieran inferiores, y distorsionaba su conveniencia de que las mujeres no solo eran inferiores físicamente, sino también mentalmente. Era mejor no alardear de inteligencia. Aunque Sophie no era presuntuosa, tampoco veía por qué habría de esconderse su talento. Después de todo, no era guapa. Nadie caería rendido a sus pies por eso. Pero hasta que esté escrito y haya algún editor interesado, tengo que vivir, y ser dama de compañía servirá. Lo dudo, intervino Jane. Creo que las damas de compañía trabajan 24 horas al día. No tendrías tiempo para usted misma. Pues sacaré tiempo. Eso es encomiable, dijo Harriet, pero no hablemos de damas de compañía ni de institutrices. No es necesario. La señorita Langford se aloja con Lady Mayer, dijo Jane. Muy amable por su parte, dijo Harriet, dirigiéndole una sonrisa a Lady Mayer.
Pero, ¿qué pensaría la gente de nosotros si permitiéramos que Sophie se quedara con alguien que no fuéramos nosotros? Harriet, dijo Jane, ya sabe lo que pienso al respecto. Claro que lo sé, contestó su hermana riéndose. Eres tan sensato con tu deber como cualquier hombre que conozco, y estoy segura de que piensas aceptar a Sophie en la familia y hacer lo posible porque sea feliz. Hacer lo contrario sería todo un escándalo. Sophie era consciente, al igual que los demás, de que Lady Harley había acorralado a su hermano contra la pared. Aunque deseaba decirle que no se quedaría si no era bien recibida, sabía también que vivir permanentemente con Lady Maye no era una opción. Ella misma lo había dejado claro. Esperó, sin hablar, depositando toda su esperanza en Lady Harley. Por supuesto, dijo él, dirigiéndole a su hermana una sonrisa que indicaba que había ganado ella. Pero deberás responsabilizarte tú de ella. Claro que sí. Estoy deseando presentar a nuestra prima en sociedad. Se giró hacia Sophie. No le hagas caso. Con todo el asunto de la visita del rey Luis, tiene muchas cosas en la cabeza en este momento, pero podemos arreglárnoslas bien sin él. Gracias, milady, pero no es necesario que me presente en sociedad. Me conformo con tener una habitación hasta que gane lo suficiente para devolvérselo. ¿Devolvérnoslo? ¡Qué tontería! Eres de la familia y es un privilegio tenerte en casa durante el tiempo que desees. Ahora vete con Lady Maye a recoger tus pertenencias. Para cuando vuelva, tu habitación estará preparada. Sophie oyó al duque emitir un leve gruñido. Había sido superado, y ella no estaba segura de si sentía satisfacción o vergüenza, pero se dijo a sí misma que no podía rogarle nada. El duque se había puesto en pie y ella hizo lo mismo. No espero que me presenten en sociedad, le dijo. Estoy decidida a no casarme nunca. Acepto su oferta solo porque no tengo otra opción. Pero tenga por seguro que no le causaré ningún problema. Entonces se giró hacia Lady Harley. Milady, agradezco mucho su intervención y, con su permiso, regresaré mañana, si me dice una hora. A cualquier hora está bien. No tengo ningún asunto apremiante. Entonces traeré a Sophie a las 3, dijo Lady Maye. Que tengan un buen día. Vamos, Sophie. Sophie hizo una reverencia y siguió a Lady Maye hasta la puerta. Un impulso de reverdía hizo que se diera la vuelta antes de salir. Milord, ¿qué fue lo que le entregó ayer el regente a aquel niño pequeño? ¿Un niño pequeño?, preguntó él, y sonrió al recordarlo. Un botón de plata de su chaleco. Sus prendas son tan ajustadas que siempre se le están saltando los botones. El niño pareció asombrado. ¿Qué le dijo? Le dije que era plata de verdad y que debía venderla y comprar comida para su familia antes de que alguien se la robara. ¿Por qué lo pregunto? Oh, envidié al pequeño por haberle arrancado una palabra amable. Y, sin más, salió de la sala siguiendo a Lady Maye.
La molestia inicial de Jane dejó paso a una sonrisa mientras miraba a su hermana, que se carcajeaba abiertamente. «Te lo merecías», dijo ella. «Sin duda. Pero me pregunto si sabes en lo que te estás metiendo. No será fácil. Es demasiado orgullosa y deslenguada para su propio bien». «Claro que lo sé, pero eso es debido a su extraña educación. Es una chica encantadora y cuando haya hecho algo con su ropa y le haya enseñado cómo comportarse, será maravillosa. Ya lo verás. Quizás, desde luego, necesita a alguien que se ocupe de su vestuario. Incluso ese vestido amarillo que llevaba Lady Maye le habría sentado mejor que su vestido lila». Había empezado a preguntarme si se habría intercambiado la ropa y si su doncella la habría confundido. Harriet sonrió. «James, no está bien que te rías de ella. Estaba desesperada. Podría haberse quedado con Lady Maye y convertirse en una dama de compañía sin cobrar, porque eso es lo que habría sido. Y aunque la mujer dijo que la presentaría en sociedad, dudo que lo hubiera hecho bien. Y piensa en lo mal que habríamos quedado nosotros». «Lo sé, y por eso he accedido, pero te advierto que si hace o dices algo que nos avergüence a nosotros o a nuestros amigos, será expulsada de Destingham Park, sin importar los eventos sociales que tengas preparado para ella. ¿Entendido?» «Sí, pero no sé por qué te muestra tan negativo». Él tampoco lo sabía. Pensó cuando la dejó para ir a ver a Richard Sommer a White. ¿Cómo podía una chica hacer que se sintiera tan viejo? No significaba nada para él y no tendría que ocuparse de ella. Harry se encargaría. La cabezonería debía de ser un rasgo familiar, pues su hermana se había tomado muy a pecho la responsabilidad de cuidar de la chica. Tenía razón, claro. Jane no podría haberla rechazado sin ganarse la crítica de la alta sociedad. Pero habiendo cumplido con su deber, podría olvidarse de ella. Richard estaba sentado en la biblioteca del club leyendo el periódico con una copa de coñac al lado. Levantó la mirada cuando Jane se acercó en una silla frente a él. «Parece que necesitas una copa», dijo, alcanzando la botella y llenando una copa vacía. «Ellen te está dando problema otra vez, ¿verdad?» «¿Ellen?» Había estado pensando tanto en Sophie que se había olvidado de su amante, que parecía incapaz de comprender que su aventura hubiese terminado. Había hecho todo lo posible por avergonzarlo en público, con la esperanza de que volviera con ella, pero Jane nunca compartía a su amante con nadie, salvo sus maridos, y no pensaba hacer una excepción, sobre todo cuando el hombre con el que había estado viéndose era Alfred Jason, su primo y heredero. No tiene nada que ver con ella. «Entonces, ¿por qué estás tan distraído?» «No puede ser por el regente. Normalmente eres capaz de aguantar sus caprichos y rabietas. Se comporta como si hubiera ganado la guerra él solo y acepta la adulación de sus súbditos como si fuera su deber. No sé si está tratando de engañarse a sí mismo o intentando persuadir a todos a su alrededor de que no es el príncipe más impopular que ha tenido este país».
hace que mi trabajo sea doblemente difícil. Se bebió el coñac de un trago, ofreciéndole la copa para que se la rellenara. Lo de ayer fue demasiado. ¿Por qué era necesario ir a Dover a recibir al rey de Francia? Y cuando lo hizo, insistía en parar a todo momento y quedar como un estúpido exponiéndose a cualquier asesino. No ocurrió nada, ¿verdad? Nadie hizo nada. Nadie intentó tirarlo del carruaje y asesinarlo. El abuso solo es verbal y parece poder ignorarlo. Él puede, pero yo no. Aunque Luis no es mucho mejor. Nada más dejarlo en grillos, envió a buscar una silla e insistió en sentarse en el vestíbulo como si fuera un gran potentado. Dios mío, es un hotel donde la gente puede entrar y salir. El regente estuvo con él un tiempo y los dos estuvieron expuestos. Me pone muy nervioso y acabo sospechando de todo el mundo. Incluso esos dos viajeros con un acompañante en aquel carruaje alquilado que nos siguieron hasta Londres. Pero tal vez tuvieron razón, podrían haber sido peligrosos. Esos, en absoluto, eran Lord Mayor, antiguo embajador de algún lugar, su mujer y la señorita Sophia Langford, o Sophie, como prefiere que la llamen. ¿La conoces? Hasta hoy no. La señorita Langford es prima mía, aunque lejana, pero eso a ella no parece importarle. Acaba de llegar de Italia tras enterrar a su padre y espera que la reciba con los brazos abiertos. ¿Y su madre? Murió hace un tiempo. Era la nieta de mi tío Robert. Entonces, el parentesco no es tan lejano. No es propio de ti ser poco caricativo, James. Oh, la he cogido. No me quedaba otra opción, dado que a Harriet le ha caído bien y yo siento pena por ella. No es que me inspire compasión. Tiene el orgullo y la obstinación de los Dessingham, sin duda. Dijo que si no la acogía, se haría institutriz. No podía dejar que eso ocurriera, ¿verdad? No podías. Entonces, ¿cuál es el problema? Lady Harley hará lo que sea necesario. Estoy seguro de que Harry espera que le prepare a la chica una presentación en sociedad, y eso significa acompañarla cada vez que mi hermana lo estime necesario. Y por lo que recuerdo de cuando lo conocí en Dover, es demasiado sencilla para ti. Eres famoso por ir siempre con las mujeres más guapas del mundo. Su sencillez o belleza no tiene nada que ver con esto. Y no iré con ella de brazo, como tú dices. Solo seré su padrino, simplemente no sé de dónde sacaré el tiempo. El regente espera que esté en todas partes a la vez. ¿Quién sabe lo que pensará hacer cuando venga a visitarnos este año? ¿El zar y el rey de Rusia? Londres estará lleno de realeza extranjera y todos esperarán protección, por no hablar del regreso de Wellington, que será un acontecimiento mucho más popular. Necesitará un regimiento entero y, como yo no tengo mando, tendré que hacer tratos con el ejército, puesto que solo soy un ayudante ecuestre. Eres mucho más que eso, y lo que importan lo saben. Si no hubiera sido por ti, puede que Bonaparte hubiera tenido otra opción que no fuera abdicar.
Jane había sido soldado y muy bueno, pero Wellington había advertido enseguida su potencial como espía y se había encargado fuera del ejército y deambulando por Europa con un nombre falso, fingiendo guardar rencor a su propia gente para obtener información. Había sido un trabajo secreto y muy peligroso. Aún seguía siendo secreto, salvo por aquellos que habían trabajado con él en esa época, entre los cuales estaban Richard, que había sido su contacto con el comandante. Al morir su padre y heredar el título de duque, había pensado en dejarlo, pero el regente se había enterado de sus habilidades y había insistido en tenerlo en su séquito. Y si cree que este es su final, te equivocas, amigo mío, dijo Jane. No se tomará su derrota como un fracaso total. Ya he oído rumores. Dijo que volvería, pero yo no me lo creo. Ya veremos antes de que pase un año, respondió. 20 guineas que se queda cómodamente en Alba escribiendo sus memorias. Acepto la apuesta. Jane le indicó a uno de los camareros que llevase el libro de apuesta y cuando se lo entregó escribió cuidadosamente. El duque de Belfort apuesta con el capitán Richard Somers la suma de 20 guineas a que Napoleón Bonaparte abandonará Elba en un intento por recuperar su trono antes de que pase un año. Los dos firmaron, pusieron la fecha. Esto pondría al gato sobre la paloma, dijo Jane. Oh, ya veo. Había planeado la apuesta. Debía haber imaginado que no apuesta a lo tonto. Pero vigila tu espalda. Eso te lo dejo a ti. Yo estaré demasiado ocupado. Sacando a pasear a una jovencita, imagino, dijo Richard con una sonrisa. Es mi deber como cabeza de familia, dijo él tan pomposamente que Richard, que lo conocía bien, se rió. Nunca se sabe, puede que acabes esposado en poco tiempo. Debería haber preparado la sala de los niños hace mucho tiempo. ¿Cómo? No estaba en posición de ofrecerme a nadie, y desde que regresé a Inglaterra no he conocido a nadie con quien me gustaría pasar el resto de mi vida. Lo harás, dijo Richard, y decidió que ya había bromeado demasiado a costa de su amigo. ¿Cenas aquí esta noche? No, me esperan en Carleston House para un banquete o algo así. Será un alivio cuando acabe la temporada y pueda retirarme a Dessington Park para cuidar de la finca. Mientras tanto, el deber me llama. Mantén los ojos y los oídos abiertos, Richard. Al contrario de lo que piensa el regente, no puedo estar en todas partes a la vez. Los dos se despidieron y Jane regresó a su casa, aunque curiosamente no eran sus problemas en el trabajo lo que ocupaban su mente, sino un par de ojos marrones brillantes. ¿Cómo podía una mujer ser descrita como sencilla con unos ojos así? Fin del capítulo 2.